Hubo un día en el que la voz de Juan Bau parecía imparable. Sonaba en cada radio, llenaba escenarios y alcanzaba un nivel de devoción que pocos artistas españoles de su generación pudieron igualar. Sin embargo, mientras el país tarareaba sus melodías, él enfrentaba una presión silenciosa que crecía lejos de los focos. Una noche, en el momento en que debía celebrar uno de los mayores hitos de su carrera, ocurrió algo que nunca apareció en los titulares. Un gesto mal interpretado, una decisión tomada a contrarreloj, o quizá una traición inesperada. A partir de ese instante, la narrativa cambió por completo. Lo que debía ser un paso hacia la internacionalización se convirtió en el comienzo de un silencio que marcó su vida profesional. Los directivos hablaron de incompatibilidades. Algunos colegas mencionaron una tensión que venía gestándose desde hacía tiempo. El público desconcertado observó cómo una de las voces más queridas desaparecía poco a poco de los programas que antes lo celebraban. ¿Qué ocurrió realmente esa noche que alteró el rumbo de un artista destinado a una carrera mucho más grande? ¿Por qué un talento tan evidente terminó enfrentándose a un camino lleno de obstáculos que nadie supo o quiso explicar? Durante años la historia quedó envuelta en rumores. Juan Bau jamás ofreció una versión definitiva. Hoy vamos a desentrañar cada capa de ese misterio. Volveremos a sus inicios, a la ilusión que lo impulsó y a la presión que lo quebró. Hoy conocerás la verdad completa. Antes de convertirse en una de las voces más inconfundibles de la música española, Juan Bau fue un muchacho valenciano que creció rodeado de rutina, esfuerzo y una sensibilidad que pocos lograban descifrar. Nació en un tiempo en el que la música popular comenzaba a transformarse, aunque España aún vivía bajo un clima rígido marcado por la censura y por una estructura cultural que limitaba los sueños artísticos de cualquier joven que quisiera ir más allá de lo permitido. En ese contexto, la infancia de Juan Bau estuvo marcada por una mezcla de disciplina familiar y una necesidad interior de expresarse mediante la voz. Para él cantar no era un entretenimiento, sino una manera de comprender el mundo que lo rodeaba. Su barrio respiraba cotidianidad. Mercados, tabernas, calles estrechas y un vecindario que se conocía de memoria. Allí, sin grandes lujos y sin estridencia, Juan comenzó a descubrir que poseía algo distinto. Sus familiares recuerdan que incluso de niño improvisaba melodías y que su timbre destacaba por una calidez poco común. No tenía formación académica en un inicio, pero poseía un instinto natural que lo guiaba. Cada pequeño escenario improvisado en reuniones familiares o celebraciones locales le servía como un laboratorio en el que comprendía cómo emocionar, cómo modular, cómo sostener una nota, hasta dejar a todos en silencio. La España en la que creció estaba lejos de ser un lugar cómodo para quienes aspiraban a una carrera artística. Los controles culturales y la presión social hacia la estabilidad laboral hacían que muy pocos se atrevieran a apostar por la música como camino de vida. Sin embargo, algo en el carácter de Juan Bau lo impulsaba a insistir. Tenía una mezcla de timidez y determinación que sorprendía a quienes lo conocían. Era reservado, pero cuando cantaba parecía transformarse. Su voz se expandía sin esfuerzo, transmitiendo una emoción que contrastaba con su discreción cotidiana. La adolescencia trajo consigo los primeros contactos con grupos locales. Ensayos en garajes, actuaciones en fiestas populares y la sensación de que aunque el mundo era pequeño, la música podía hacerlo más grande. En esos años descubrió que no solo quería cantar, sino construir una identidad musical. Sus influencias eran variadas. Escuchaba baladas italianas, voces melódicas europeas y los primeros sonidos que llegaban del pop internacional. De cada una tomaba detalles, pero nunca imitaba. Prefería adaptar, absorber y transformarlo todo en algo propio. Un episodio pequeño pero revelador marcó su juventud. Durante una celebración en su barrio, le pidieron que cantara una canción que él aún no dominaba por completo. Dudó durante unos segundos, pero aceptó. Cuando terminó el público, reaccionó con un entusiasmo inesperado. Años después,
Recordaría aquel momento como la primera vez en la que comprendió que su voz tenía un poder real capaz de mover algo en quienes lo escuchaban. Ese reconocimiento, aunque humilde, reforzó su convicción de seguir adelante a pesar de las limitaciones de su entorno. Su familia lo apoyaba, aunque con cautela. Sabían que el camino artístico era incierto. Sin embargo, también sabían que negarle esa vocación sería apagar una parte esencial de su identidad. Con el tiempo comenzó a participar en concursos locales y pequeños festivales. Cada actuación le daba más visibilidad y le enseñaba a manejar la presión. Juan Bau empezaba a destacar por un estilo propio, una mezcla de emotividad y precisión técnica que llamaba la atención de quienes buscaban nuevos talentos en la región. En ese periodo, España empezaba a experimentar tímidos cambios. La sociedad abría poco a poco ventanas hacia nuevas formas de expresión. Para un joven cantante, ese era el momento ideal para intentar dar un salto mayor. Y así lo hizo. Con disciplina y una paciencia admirable, Juan Bau comenzó a preparar su transición hacia escenarios profesionales sin saber aún que aquel muchacho de barrio estaba a punto de convertirse en una figura capaz de marcar a toda una generación. El salto de Juan Bau hacia la fama no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de ensayos de escenarios improvisados y de una perseverancia que comenzaba a llamar la atención más allá de su entorno local. A principios de su juventud artística, ingresó en un grupo que actuaba en salas pequeñas y verbenas, un espacio donde pudo perfeccionar su técnica y aprender a leer al público. Ese aprendizaje fue esencial porque le permitió construir un estilo propio basado en la emoción contenida y la precisión vocal. Su presencia escénica era serena, pero su voz tenía un magnetismo inmediato. Cada actuación reforzaba la idea de que estaba destinado a algo más grande. La oportunidad decisiva llegó cuando un productor lo escuchó interpretar una balada durante una actuación modesta en Valencia. Aquel encuentro casual abrió la puerta a sus primeras grabaciones profesionales. Estudio, micrófono, silencio absoluto antes de cantar, todo era nuevo para él. Sin embargo, cuando comenzaba a interpretar la canción, la inseguridad desaparecía. Era como si ese entorno más exigente le permitiera mostrar su mejor versión. Su voz era limpia, profunda y cargada de una melancolía que se volvió distintiva. El éxito real llegó con una canción que nadie esperaba que trascendiera tanto. La melodía era sencilla, pero con un toque emocional que conectó con miles de oyentes en cuanto empezó a sonar en la radio. En cuestión de semanas, su nombre comenzó a circular por toda España. Programas de televisión lo invitaban, emisoras lo ponían en rotación constante y las giras empezaron a tomar una dimensión más ambiciosa. Para el público, Juan Bau era una revelación. Para la industria, una apuesta segura. Su timbre y su manera de interpretar baladas lo situaban en una categoría especial dentro del panorama musical del momento. Ese ascenso no solo trajo reconocimiento, también trajo expectativa. La industria esperaba de él un comportamiento impecable y un rendimiento sin fallos. Cada presentación se volvía una prueba. Cada entrevista, una oportunidad para proyectar una imagen controlada y pulida. A pesar de su carácter reservado, Juan Bau se adaptó con profesionalismo. Comprendía que la fama exigía sacrificios, silencios y decisiones que no siempre coincidían con sus deseos personales. Sin embargo, al mismo tiempo, disfrutaba la sensación de estar construyendo una carrera sólida basada en el respeto del público. Con el éxito consolidado, comenzaron a llegar propuestas más ambiciosas. Festivales internacionales, colaboraciones y la posibilidad de abrirse paso en mercados fuera de España. Ese era el momento culminante de su trayectoria. La combinación entre talento, disciplina y oportunidad parecía colocarlo en una posición inmejorable. El público lo veía como una de las voces más prometedoras de su generación. Incluso sus colegas reconocían que poseía una cualidad especial que lo diferenciaba del resto. En escenas televisivas y entrevistas, Juan Bau transmitía serenidad, pero según quienes lo conocieron de cerca,
también mostraba un cansancio silencioso derivado del ritmo frenético que la industria exigía. El punto más alto de su fama coincidió con un proyecto internacional que debía catapultarlo hacia una audiencia mucho más amplia. Era la clase de oportunidad que cualquier artista soñaba. Sin embargo, lo que parecía un paso anunciado hacia la gloria, pronto se transformaría en un giro inesperado. Una tensión creciente empezó a rodear el proyecto. Decisiones apresuradas, interpretaciones contradictorias y una presión acumulada que nadie quiso atender a tiempo crearon un clima inestable. Lo que debía ser un triunfo absoluto estaba a punto de convertirse en el preludio de un episodio que marcaría profundamente su vida profesional. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El proyecto internacional que debía consolidar definitivamente la carrera de Juan Bau nació con una expectativa inusual incluso para la industria musical española. Los productores hablaban de una plataforma capaz de abrirle puertas en varios países europeos y de posicionarlo como uno de los grandes intérpretes melódicos del momento. El ambiente que rodeaba la preparación del lanzamiento era tenso, pero en apariencia controlado. Sin embargo, detrás de esa superficie había una serie de desacuerdos internos que con el paso de los días fueron creciendo hasta convertirse en una amenaza real. Eran diferencias sobre repertorio, imagen, estrategias comerciales y sobre todo sobre el rol que Juan debía desempeñar en un escenario cada vez más influido por intereses externos. Según algunos testimonios, la presión comenzó a acumularse semanas antes de la presentación oficial del proyecto. El equipo creativo insistía en modificar ciertos elementos de la propuesta artística de Juan Bau. Querían modernizar su imagen, alterar matices de su estilo interpretativo e incluso replantear el mensaje emocional de las canciones. Para un artista tan consciente de su identidad musical, aquello representaba un choque profundo. Aunque profesional y disciplinado, Juan Bau no estaba dispuesto a renunciar a aquello que consideraba esencial en su trayectoria. Sus discrepancias con el equipo no fueron públicas, pero sí constantes. La tensión se volvió tan evidente que quienes trabajaban cerca de él percibieron una incomodidad creciente. El momento crítico llegó durante una reunión decisiva en la que debían cerrar los detalles finales del lanzamiento. La discusión se volvió más intensa de lo previsto. Algunas fuentes aseguran que hubo reproches directos sobre la falta de compromiso de ciertos productores. Otros hablan de malentendidos acumulados que estallaron sin control. Lo cierto es que la reunión terminó sin acuerdo y con un clima completamente quebrado. Los responsables del proyecto interpretaron la postura firme de Juan como una señal de insubordinación. Él, por su parte, sintió que pretendían moldearlo en algo que no era. Ese desencuentro aparentemente menor en su origen se transformó en el detonante de una crisis que la industria prefirió silenciar. Días después, ocurrió el episodio que marcaría para siempre su trayectoria. Durante un ensayo clave necesario para aprobar la última fase del proyecto, un desacuerdo puntual sobre la selección de la canción desencadenó una situación inesperada. Juan Bau se negó a interpretar una versión modificada que, según él, distorsionaba por completo la esencia de la obra. Los productores, presionados por compromisos externos, insistieron. La discusión se elevó a un nivel que nadie anticipaba. En medio del intercambio se produjo un gesto, una decisión. Un instante que aún hoy permanece envuelto en versiones contradictorias. Algunos aseguran que Juan decidió abandonar el ensayo como forma de defender su integridad artística. Otros afirman que la dirección del proyecto lo apartó temporalmente para presionarlo a aceptar los cambios. Sea cual fuera la verdad, el resultado fue devastador. La retirada del proyecto se anunció de manera abrupta y sin explicación oficial. La prensa desconcertada comenzó a especular. Se habló de desacuerdos contractuales, de tensiones internas, incluso de supuestas actitudes de rebeldía por parte del cantante, algo que no coincidía con su trayectoria previa. Las emisoras que antes celebraban cada lanzamiento suyo
empezaron a emitir menos sus temas. Algunas apariciones previstas en televisión fueron canceladas sin aviso. El silencio se volvió un eco incómodo dentro y fuera de la industria. Para el público la situación fue inexplicable. ¿Cómo era posible que un artista tan querido desapareciera de un proyecto que prometía tanto? ¿Por qué no hubo una versión clara de lo ocurrido? ¿Quién tomó realmente la decisión que lo apartó del escenario internacional? La ausencia de respuesta alimentó aún más las sospechas. Los seguidores más fieles quedaron desconcertados tratando de reconstruir un relato coherente a partir de fragmentos. El golpe emocional para Juan Bau fue profundo. La ruptura con el proyecto no solo representó la pérdida de una oportunidad histórica, también alteró su relación con el sistema que hasta entonces lo había sostenido. Se encontró de repente en una posición vulnerable. La industria que solía abrirle puertas comenzó a cerrarle algunas sin explicaciones. Su nombre dejó de aparecer en ciertos círculos y la sensación de que se lo estaba relegando se volvió evidente. La crisis no fue pública en su totalidad, pero sí lo suficientemente visible como para que muchos intuyeran que algo grave había sucedido. La censura en este caso no fue explícita, fue silenciosa. Un tipo de marginación que opera sin declaraciones oficiales, pero cuyos efectos son igual de contundentes. Reducción de espacios, pérdida de oportunidades, invitaciones que dejan de llegar. Esta presión silenciosa marcó profundamente la vida profesional de Juan Bau. Para un artista acostumbrado a conectar con su público desde la emoción y la honestidad, la sensación de ser castigado por defender su esencia fue un golpe del que tardaría en recuperarse. En medio de esa tormenta, la pregunta permanecía intacta. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Podía un artista volver a levantarse después de haber sido desplazado en el momento más crucial de su carrera? Lo que vino después demostraría que incluso en los periodos más oscuros, la voluntad de un artista puede tratar de resistir aunque las cicatrices nunca desaparezcan del todo. Tras la ruptura del proyecto internacional, la vida profesional de Juan Bau entró en una fase marcada por el desconcierto y la decepción. La industria que antes lo había impulsado comenzó a comportarse con un silencio que dolía más que cualquier crítica pública. No hubo acusaciones directas ni declaraciones tajantes, pero las señales eran claras. Llamadas que no se devolvían, programas que ya no lo incluían en su agenda, invitaciones que desaparecían sin explicación. Para un artista acostumbrado a trabajar con rigor y respeto, esta marginación súbita fue una herida difícil de comprender. En su entorno cercano, lo recuerdan como un periodo de introspección profunda. Juan Bau trataba de entender en qué punto se había quebrado todo. ¿Había sido una defensa legítima de su identidad artística? ¿Había interpretado mal las intenciones del equipo creativo? ¿O simplemente había estado en el lugar equivocado en un momento en que los intereses comerciales eran más fuertes que la sensibilidad del intérprete? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta clara. La sensación de pérdida era doble, porque no solo había desaparecido una oportunidad profesional, también se había fracturado su confianza en un sistema al que había entregado años de esfuerzo. El impacto emocional se volvió evidente. Pasó por etapas de silencio y otras de búsqueda. Alejarse de los escenarios temporalmente fue más que una decisión estratégica, una necesidad humana. Necesitaba recuperar estabilidad, comprender su propio valor, lejos del ruido mediático, y volver a encontrar el sentido de su relación con la música. Fue un tiempo difícil marcado por dudas, cansancio y cierta frustración que no siempre compartía con los demás. Aún así, quienes estaban a su lado aseguran que nunca perdió del todo la esperanza. Había una llama interior que se resistía a extinguirse. Con el paso de los meses y luego de un periodo de reflexión, comenzó a plantearse un regreso pausado. No buscaba repetir la trayectoria previa, ni perseguir un reconocimiento internacional. Esta vez su objetivo era más íntimo. Quería reconectar con la esencia que lo había llevado a cantar desde niño.
Volvió a los escenarios pequeños. Volvió a trabajar en repertorios que le permitieran expresar lo que realmente sentía. Fue un proceso lento, casi artesanal, en el que cada actuación significaba un paso hacia la reconstrucción personal. El público que lo seguía desde sus primeros éxitos respondió con cariño. Aunque ya no estaba en los programas principales ni en los festivales de mayor proyección, su presencia seguía despertando emoción en quienes lo recordaban. Ese apoyo fue determinante. Demostró que incluso cuando la industria se distancia, la conexión entre un artista y su audiencia puede permanecer viva. Aún así, es importante reconocer que su reinvención nunca fue un regreso triunfal en el sentido convencional. No hubo grandes titulares ni giras multitudinarias. Lo que hubo fue algo más íntimo, una reconciliación consigo mismo, una forma distinta de continuar adelante sin renunciar a su dignidad artística. Esa etapa final más tranquila, pero también más auténtica, reveló una fortaleza que quizá no había mostrado en los años de mayor fama. La caída lo había marcado profundamente, pero también lo había obligado a mirarse de frente y a decidir qué papel quería tener en la música. Y aunque las cicatrices nunca desaparecieron por completo, encontró una manera de seguir cantando sin perder aquello que consideraba esencial en su vida. El legado de Juan Bau no puede medirse únicamente por los años de éxito ni por los altibajos que marcaron su trayectoria. Su influencia se construyó de manera más silenciosa, casi íntima, pero profundamente arraigada en la memoria colectiva de quienes vivieron la época en la que su voz era un refugio emocional. Aunque su presencia mediática disminuyó con el tiempo, varias generaciones siguieron reconociendo en él a un intérprete que supo transmitir una sensibilidad especial. Su timbre cálido, su manera de sostener las notas y esa melancolía controlada que impregnaba cada una de sus interpretaciones lo convirtieron en un artista capaz de despertar emociones incluso muchos años después de su apogeo. En el panorama musical español, Juan Bau pertenece a la tradición de los grandes baladistas que marcaron una época. Su estilo sin artificios innecesarios priorizaba la emoción y la honestidad interpretativa. No buscaba la espectacularidad, buscaba la conexión. Y ese enfoque dejó una huella notable en artistas posteriores, que lo mencionaron como una referencia para entender cómo la voz puede contar una historia sin exageraciones. Varias figuras emergentes, especialmente en géneros melódicos, han reconocido que crecieron escuchando sus canciones, aprendiendo de su forma de modular y de esa capacidad suya para transmitir un mensaje sin levantar la voz. Su aportación también perdura en el imaginario televisivo. Programas de archivo, emisiones especiales y documentales sobre la música de los años 70 y 80 suelen incluir fragmentos de sus actuaciones recordando la elegancia y la serenidad que aportaba al escenario. Incluso aquellos espectadores que no vivieron su época dorada han descubierto a través de estas imágenes a un artista que representaba un estilo interpretativo que hoy parece pertenecer a una era más noble y más pausada de la música española. La relación con sus seguidores merece un lugar especial dentro de su legado. A pesar de los silencios de las ausencias y de los momentos en los que su presencia pública se redujo casi por completo el cariño del público, nunca desapareció. Sus canciones siguieron sonando en radios nostálgicas, en celebraciones familiares, en recopilatorios que buscaban capturar la esencia emocional de toda una generación. Esa permanencia demuestra que el vínculo que creó con quienes lo escucharon fue más profundo que cualquier estrategia comercial. Fue un vínculo construido desde la verdad artística. Además, su historia personal ha adquirido con el paso del tiempo un valor simbólico. Representa a los artistas que se ven atrapados entre su vocación y las exigencias implacables de la industria. Juan Bau se convirtió, sin pretenderlo, en un recordatorio de lo que sucede cuando el sistema intenta moldear a un creador sin respetar su esencia. Su caída no fue solo un episodio doloroso, sino una lección sobre la importancia de la identidad artística y de la dignidad personal. Muchos músicos contemporáneos, al conocer su historia, la utilizan como ejemplo de la necesidad de defender la autenticidad
incluso en los momentos más complicados. Es importante recordar que su aporte no se limita a lo que hizo sobre los escenarios. También dejó una influencia directa en la formación de intérpretes jóvenes que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado o de recibir su consejo. Quienes compartieron estudios o actuaciones con él destacan su profesionalidad, su disciplina y la calma con la que abordaba cada proyecto. Para ellos, Juan Bau fue un modelo de equilibrio, un artista que entendía que la música no es solo éxito o exposición mediática, sino un compromiso íntimo con aquello que se quiere transmitir. La memoria colectiva ha terminado por situarlo en un lugar de respeto y reconocimiento. Su nombre aparece cada vez que se revisan las voces más emblemáticas de su época. Sus canciones, lejos de desvanecerse, siguen acompañando a quienes buscan sonidos que transmitan emoción sincera. Su figura, aunque marcada por sombras y silencios, permanece viva en el recuerdo de miles de personas que encontraron en su música un punto de apoyo. Hoy, cuando se mira hacia atrás, la historia de Juan Bau se comprende como la de un artista que brilló con intensidad, que enfrentó presiones injustas y que aún así logró dejar un rastro imborrable. Su legado no reside únicamente en los éxitos que consiguió, sino en la sensibilidad que sembró en quienes lo escucharon y en la enseñanza silenciosa que dejó sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La vida de Juan Bau no fue la de un artista que buscó el ruido ni los focos más estridentes. Fue la de un intérprete que entendió la música como un acto de verdad, como una forma de tocar el alma sin artificio. Alcanzó la cima con una voz que enamoró a un país entero. Y cuando la industria quiso moldearlo según sus propios intereses, prefirió pagar el precio antes que traicionarse. Su historia no es solo la de un ascenso brillante y una caída dolorosa. Es la historia de alguien que decidió mantenerse fiel a lo que era, incluso cuando el mundo parecía empujarlo en otra dirección. Por eso, cuando España recuerda las voces que marcaron una época a su nombre, vuelve una y otra vez. No fue una estrella fugaz. Fue un intérprete que dejó una huella profunda en la memoria emocional de toda una generación. Su legado continúa vivo en cada oyente que aún busca en sus canciones ese refugio íntimo que él supo crear con sencillez y elegancia. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, una historia que también mezcla gloria, heridas ocultas y un destino que pocos se atrevieron a contar. Mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás otro capítulo apasionante de la memoria musical que marcó a España.